Ayer pedí disculpas públicas a través de mi Instagram a todos los que entusiasmé con lo de los tulipanes. Yo pasé el dato aquí. ¿Tú fuiste? No. ¿Tú fuiste la culpable? Ella abrió el debate en la mañana. Porque era para las personas, los adultos mayores. No, inicialmente. no. ¿Tú generaste esa ola de personas que...? Espero que no, pero Que no rompieron pido la mampara disculpas a la públicas por el municipalidad. desastre, porque eso no es mi culpa. Les pido disculpas a los que se entusiasmaron con lo que yo comenté y fueron. Yo no fui, al final, porque vi que está la embarrada, po. O sea, el mejor ejemplo del Capitán Araya. Que un dicho antiguo que ¿Qué querías seguramente fuera? desconoce. Sí, lo conozco. Pero es que ¿para qué iba a ir si ya estaba la embarrada? Pero un fenómeno Francesca, ¿tú te explicas Rarísimo. por qué tanta gente va para que le den 6 tulipanes o no? Yo creo que tenemos una Compulsión problema. por lo gratuito. Sí, creo que tenemos un problema con lo gratuito. Me acuerdo antes, quizá ahora ya no tanto, pero cuando regalaban, no sé, prueba de vianesa en los supermercados, la gente se daba vuelta por la misma góndola. Yo fui hartas promotora veces de esas y sucedía. para comer nuevamente. fui a Entonces sacar creo que vienesas. tenemos algo Pasaba. un poco raro 3-4 con veces. los o sea, con las cosas gratuitas en general, domingos. que necesitamos como ganar. Y el tema de ayer, bueno, más allá obviamente que la gente legítimamente le pueda gustar un tulipán y poder plantarlo en su casa, que me parece una flor muy bonita, por cierto, es como acaparar un poco lo gratuito. Así que qué bueno que fuera un tulipán. Imagínate hubiera estado, no sé, la embajada de Alemania regalando cerveza o así, podríamos haber tenido un caos mucho peor. Peor, sí. No di idea. Ahora, No creo que solo después de este presidente, yo creo que va a haber un antes y un después con respecto a las cosas pero yo quiero gratuitas. decir Pero es que algo. además se cambió la locación, como explicó tan vehementemente ayer Piedad. Se cambió la locación porque antes era frente a la Moneda. Así es. Y yo creo que se cambió a Las Condes con el afán de subirle un poco el pelo, la entrega de tulipanes y esas Pero hay cosas. que decir, los años pasados, cuando se realizó en la Plaza de la Constitución, no había tanto caos porque yo creo que no lo promocionaron tanto, era algo más al paso. La gente que iba pasando se Se encontraba con enteraba. esto y era todo muy tranquilo. De verdad, hay fotos. Yo compartí una foto, de hecho, ayer donde se ve que era todo súper tranquilo y yo ayer pensaba que iba a ir a lo mismo. Pero reconozco que esta vez me llamó la atención que se hubiese hecho más promoción del evento, cosa que yo también hice, lo reconozco. Yo tengo ahí una respuesta. Desde los últimos 5 días fue tendencia en TikTok la promoción de este evento. Ah. Entonces, los años pasados no había TikTok tan relevantemente. Era mucha gente joven, además, convengamos. Mucha gente joven. Que no trabaja, no sé qué hacen a esa hora. Y mucha gente joven, hasta que viajó. Yo vi en entrevistas gente que viajó desde Talca a esto. No te puedo creer. En serio. O sea, gente entrevistada por los canales de televisión Igual y por la sale más radio. barato comprar un tulipán en Talca que pegarte. Oye, yo te Santiago, aseguro que yo hay creo. buenos tulipanes en Talca porque hace frío. Oye, ¿no hay jornada escolar completa? No, pero es que son jóvenes de Son más ninis. de 20. Son ninis, probablemente. Ah. Son ninis, seguramente. Son ninis, sí. probablemente. No, pero Son yo, ninis. esa es la Con respuesta. un emprendimiento Yo le de doy la tulipanes ahora. Yo le doy la Ya había respuesta a imágenes en TikTok. No, Marketplace si no de cae gente que duda estaba que ahí vendiendo está tulipanes. redes sociales ¿Qué? metidas, pero yo horror. encuentro un poco patológico. Y por eso habían Totalmente. tantos jóvenes. Porque yo supongo que iba a ser la idea de todos ellos es tener un lindo TikTok Tulipán. que promocionar que mostrar en Qué TikTok. vergüenza. No era el tulipán en sí mismo, sino que la experiencia de estar y mostrarlo en redes sociales. Pero había una historia en Instagram que la encontré muy buena. Un poco Para ese tipo de ignorancia cosas. también, ¿ah? Para este tipo de Pero cosas. decía, vine a buscar tulipán y parece una rama de cebolla la cuestión, así como un poco obviamente de ignorancia con respecto a cómo son los tulipanes y cómo Un tubérculo. cómo crecen. Ah. Claro, es Un un tubérculo. tubérculo. Entonces decía, me parece una rama de cebolla. Lo más y ponía parecido a foto. una papa que. Sí, solo que tiene una flor, claro, es preciosa. Hasta que se abre la flor, pero claro, les Una papa entregaban con la rama bonita con flor. el tubérculo. Sí. No, de verdad, vergonzoso, raro, como decíamos, un fenómeno Sí. interesante de estudiar, pero que tiene que ver con eso de las cosas gratis. No sé qué Yo qué tenía- será. Pero de verdad lo que decía la Tenía una Francesca reunión en de el los sector, supermercados ¿eh? es cierto. Y tenía una reunión en el sector Isidora Goyenechea y veía bajar el dispositivo de Carabineros con guanaco, con zorrillo, y como que dije, este no es el lugar, digamos, ¿no? No debe- No, y no tenía idea de los tulipanes, obviamente, ¿no? ¿Cómo El se llama la metro. mezcla de zorrillo con tulipán? No sé. No, pero no actuaron. ¿No actuó el zorrillo? No.
No, iban para abajo, por Isidora para abajo. todo el No, eso así, fueron decisivos. Funciona. El nuevo concepto que tenemos en Chile, que es el tulipanazo, ¿no? Para saber un qué poco espanto. el efecto que hacen las cosas. Bueno, gratuitas. muchos nos quedamos con las ganas de tener un tulipán y una experiencia bonita como había sido en años pasados. Fue extremadamente insólito. Lo de Entendiendo lo muy importante que era para ti, Piedad, Sí. me comprometo la próxima semana a traerte un tulipán. no le creo. ¿En de uno que serio? están vendiendo en Marketplace. Vamos a estar. ¿Vas a comprar alguno de los que están Que revendiendo? agarré 12 ayer. Muchas Francesca gracias. Parodi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ex secretaria general de Bópoli, publicista, ex de gobierno. Marcelo Mella, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, cientista político, columnista y escritor. Hola, Danilo hola. Herrera, que a medida que se acercan las elecciones aumenta su protagonismo en los medios de comunicación, cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública. Nos van a ayudar a hacer País ADN hoy día. Hay una nueva arista, una nueva hebra, una nueva beta del caso Cubillos. Caso Que la Cubillos. acaba de publicar El Mostrador y que habla de Fernanda Frías. No sé si se enteraron, ¿se los leo? Hasta hace poco era parte del círculo de confianza de Andrés Chadwick en la Universidad de San Sebastián. Frías, quien trabaja en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián sin ser abogada, es ingeniera comercial, es a su vez la asesora y asistente más cercana de Marcela Cubillos. Cuando la actual candidata a alcaldesa por Las Condes era ministra del Medio Ambiente, Frías era jefa de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de dicho ministerio. Cuando Cubillos asumió como ministra de Educación, Frías lo hizo como su jefa de gabinete, y cuando Marcela Cubillos ingresó a la Convención Constitucional, Fernanda Frías se desempeñó como su asistente. Es decir, Fernanda Frías era la asistente más cercana. La mano derecha. La mano derecha. El punto, aseguran fuentes con conocimiento ejecutivo de la Universidad de San Sebastián, es que durante el tiempo en que acompañó a Cubillos en la convención, Frías habría recibido un salario mensual de la Universidad de San Sebastián sin ejercer ninguna contraprestación académica. De acuerdo con estos antecedentes, Frías enviaba a la USS boletas de honorarios con un monto cercano a los 3 millones de pesos mensuales por asistir a Cubillos en la convención constitucional. En términos generales hemos dicho que el tema de Marcelo Cubillos puede ser importante en términos del sueldo, que ella lo defiende, que amerita una defensa de sus alumnos y de la universidad, y que lo que está en cuestionamiento tal vez no es el sueldo, sino las prestaciones que entregaba a partir de esa remuneración. Pero quiero dejarlo en libertad para que ustedes mismos me digan cuál es el aspecto que les parece más trascendente y más importante de la polémica que se ha instalado en el ámbito político en los últimos días y que enfrentó ayer a Marcela Cubillos con el presidente de la UDI, con Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez. Sí, Marcelo. Mira, 2 o 3 aristas. La primera creo que tiene que ver con lo último que mencionas tú, Aldo, que esta tensión entre Marcela Cubillos y la UDI, que uno podría pensar que es una tensión inesperada, sorpresiva, pero la verdad es que desde la entrada de Cubillos a la carrera por la Municipalidad de Las Condes, se puede explicar. Entonces uno derechamente puede instalar aquí la explicación o el análisis de varias tesis, incluso la tesis de la vendetta. La bronca. Claro, que lo que motive y dinamice toda esta situación sea entrega antecedente, porque esto sale desde dentro de la universidad, ¿no? Y por lo tanto es razonable pensar que aquí hay un juego político de por medio electoral tendiente a devolver la mano respecto a la forma, yo diría, ruda en que entró Marcela Cubillos a la carrera por el municipio de Las Condes. Lo segundo que creo que nos obliga a pensar respecto de los niveles de libertad que tienen iba a decir empresas privadas, las universidades privadas en el sistema de educación superior chileno, porque si hay algo que sabemos todos los que trabajamos en las universidades del Estado, es que el exceso de regulación que tenemos muchas veces atenta contra el desempeño de las universidades del Estado. O sea, tenemos realmente una cantidad de legalidad encima que muchas veces dificulta la competencia, es decir, una competencia desigual, salvo en aquello que corresponde a los niveles de cumplimiento. Tercera cuestión que habría que mirar es la transparencia y la eficacia de los procesos de acreditación institucional, porque esta universidad es una universidad que tiene años de acreditación y que tiene carreras con un nivel de acreditación alto. Derecho, por ejemplo, donde están los principales actores de estos asuntos que hemos discutido en las últimas semanas, y por lo tanto habría que mirar
respecto al riesgo del proceso en su conjunto de acreditación de carreras e instituciones y los eventuales conflictos de interés que hay dentro del sistema de acreditación. Pues no hace sentido que una carrera tenga 6 años de acreditación, que es un año menos del máximo, y por otra parte tenga este tipo de prácticas, ¿no? Estoy trascendiendo a la cuestión puntual de Cubillo. Y respecto del desempeño Cubillo desde que se conoció esta denuncia, yo diría que es sorprendente, yo diría la falta de... me cuesta encontrar una palabra, pero... decoro, iba a decir, ¿no? La falta de decoro de creer que en este asunto da lo mismo si se trata de una universidad que de una fábrica de un producto común y corriente o una exportadora de berries, ¿no? Y que por lo tanto es un acto absolutamente el contrato de ella con la Universidad de San Sebastián entre privados. Eso no es así. Sabemos que la mitad del financiamiento de la Universidad de San Sebastián aproximadamente son recursos públicos y hay una cuestión de imagen institucional que hoy día yo creo que obliga a que la Universidad de San Sebastián, las autoridades de la universidad, salgan a fijar una posición a explicar lo que ha pasado. Yo no le tengo tanta confianza a las investigaciones que se han anunciado. La Superintendencia de Educación Superior ha pedido antecedentes, todavía no abre una investigación. Es solamente que ha solicitado a la universidad que entregue antecedentes que permitan explicar este exorbitante sueldo. Ese plazo se vence el lunes. Se vence el lunes. Y además es por 22 horas, entiendo, claro. Es por media jornada. Ya es un sueldo exorbitante para una persona que tiene contrato en universidades por 44 horas, por 22 horas es una cosa realmente inexplicable. Francesca. A ver, que yo no vengo a hacer aquí una defensa corporativa porque no creo en las defensas corporativas en sí mismo, ¿eh? Y aparte, obviamente, creo que uno tiene que ser coherente con lo que piensa y lo que siente con respecto a este tema. Claro, ella hace mucha, digamos, alusión al tema de la libertad de trabajo, la libertad bueno, en este caso de entre privados, que efectivamente hay un financiamiento público, y creo que la educación superior tiene una mirada diferente a lo que podemos ver, por ejemplo, en una empresa de berries, como mencionaba Marcelo. A mí me falta en esas explicaciones otras cosas que creo que sí son conceptos importantes de la derecha, aparte obviamente de las libertades, que efectivamente yo comparto. Hay un tema también de la meritocracia que es bastante importante y también del rol de la sociedad civil en protección a los bienes públicos. Y yo creo que me parece que la defensa de Marcela Cubillo, apelando solamente a la libertad de una manera bastante marquetera y un poco liviana, creo que nos hace un tremendo daño como sector, y por eso no creo en la defensa pública del sector de las derechas con respecto al caso de Marcela Cubillos. Para mí es un sueldo que no se ajusta absolutamente para nada a lo que es el mercado en este caso, y perdón que habla así de la educación superior, sé que a muchas personas lo ofende, pero lo que es digamos el mercado en este caso de la educación superior. Pero un mercado regulado. Es un mercado que de alguna manera tiene una regulación en base también a algo que yo creo que son criterios bastante objetivos con respecto a lo que es la educación superior. Aquí muchas veces valen los posgrados, los doctorados, los postdoctorados, que creo que Marcela Cubillos tampoco los tiene. Entonces, para mí es algo absolutamente inexplicable. Creo que en este caso hay que hacer una evaluación real con respecto, no solamente al rol de Marcela Cubillo, sino que también al rol que ha tomado la centro-derecha con respecto a defensas que yo creo que de alguna manera hay que sacar la información pertinente, y esa información viene en gran parte de la propia Universidad de San Sebastián, que creo que no ha dado las explicaciones con respecto a esto, y esto para nada quiero abrir la puerta a que se pueda regular las empresas privadas, para nada. No es mi opción, y creo que efectivamente este tipo de comportamiento lo que hace es abrir espacio a personas que digan, bueno, si estos gallos no se saben controlar solo o ser responsables con respecto a los sueldos que están dando, particularmente en la educación superior, abrimos la puerta a esa tentación. Así que yo creo que sobre todo en este tipo de casos hay que tener bastante información, hay que ver qué es lo que hacía realmente Marcela Cubillo, y hay que reconocer que efectivamente otros principios que para mí son fundamentales, como es la meritocracia y también la responsabilidad de la sociedad civil con los bienes públicos, creo que aquí se pasa a llevar, y creo que la liviandad de decir la libertad de trabajo, la libertad de acción y apuntar al octubrismo, que efectivamente el octubrismo existe, pero indicar que en este momento estamos hablando del octubrismo, está hablando por esto, no. Yo creo que es una duda absolutamente razonable que tienen las personas y que aquí se tienen que dar las explicaciones pertinentes. ¿Danilo? En entrevistas de televisión, Marcela Cubillo nos confirmó lo que decía el profesor Mella, que el sueldo de 17 millones... Primero confirmó que era un sueldo de 17 millones y después confirmó que eran
media jornada. O sea, 22 horas, 17 millones de pesos. Eso nos ha dicho lo suficiente. Media jornada, recordemos. Y lo que me pasa con Marcela Cubillos es que sale jugando hacia adelante, como diría un comentarista deportivo, y termina siendo confrontacional como siempre ha sido, pero cada vez que hay una persona públicamente le pide explicaciones por tener un sueldo de 17 millones, Marcela Cubillos le insulta, le saca otros temas para no responder esa pregunta. Le pasó no solo a la ministra Carolina Toá, sino que al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Hay algo en el estilo de Marcela Cubillos de tirarla para el córner, de hablar de octubrismo, de esta falacia del debate de libertad y octubrismo que la podemos dar, la dimos durante la convención. Yo estuve ahí presente en la convención mientras la convencional en esa época, Cubillos, daba esas discusiones. Yo creo que en ese contexto era completamente razonable tener ese debate. Hoy día no. Hoy día no es razonable tener ese debate. Hoy día no con respecto a esto. Claro, con respecto a esto. Y Marcela Cubillos tiene el mismo estilo que la autoridad venezolana, una muy buena cuña de la ministra Toá. Yo lo aplaudo. O sea, cuando se ven pillados, atacan e insultan. Eso está haciendo Marcela Cubillos, y no solo con la izquierda, no solo con el octubrismo, como le dice ella, también con Guillermo Ramírez. Yo estoy viendo... Con los rostros de Televisión Nacional, a quien defiendo muy ardorosamente. Sí, y yo veo relevante lo que está pasando en la derecha, porque ahora Chile Vamos está presionando un poco que Cubillos dé una explicación. Republicanos la ha respaldado. Yo vi un programa de streaming que tiene el Partido Republicano, lo veo todas las semanas, me encanta, y no hablaron de este tema. Ni Arturo Esquella, académico de la Universidad de San Sebastián, presidente del Partido Republicano, no habló de este tema, ni el candidato presidencial José Antonio Kast, pero el que sí habló fue el jefe de bancada, Luis Fernando Sánchez, y dijo que ella tenía, al parecer, un currículum que le permitía ganar ese nivel de remuneraciones. Eso dijo el jefe de bancada del Partido Republicano ayer. Ahora, ella también en estas entrevistas que dio en televisión el miércoles en la noche señalaba que parte de su, por así decirlo, currículum o peso tenía que ver como con su imagen. Ella hacía alusión a que era también como un rostro de la universidad y que eso invitaba a los alumnos a postular, a ingresar a esa universidad. Yo desafío que alguien encuentre un estudiante que dijo que confirme esa tesis. Yo me matriculé en la Universidad de San Sebastián porque me iba a hacer clase en Marcela Cubillos. O sea, es una de la lista interminable de falacias del discurso de Marcela Cubillos, como confrontacional. La falta de argumentos. No quiere responder. El problema aquí es más grande porque Marcela Cubillos recibía 17 millones de pesos por media jornada. Y el problema central de esto es que esto no era un sueldo. Si ese es el problema. Esto no era un sueldo. ¿Qué está pagando? ¿Qué se está pagando con estos 17 millones? No sabemos. No sabemos. ¿Financiamiento ilegal de la política? Puede ser. Se está investigando. La Fiscalía abrió una investigación al respecto. Yo no sé qué se está pagando. Yo fui a buscar los aportes de la campaña de Marcela Cubillos, y Marcela Cubillos solo puso 5 millones de pesos propios para su campaña presidencial, al menos los números que tiene el CERVEL hasta el 23 de septiembre. Municipal, perdón. Y no sé dónde está, no me quiero meter en la vía financiera de la candidata por Las Condes, Marcela Cubillos, pero... eso no es un sueldo. No es un sueldo de mercado. Ella peleó por el precio de mercado en la convención. No es un precio de mercado. Ella peleó por la meritocracia mientras era ministra de Educación. Aquí no hay meritocracia. El ejemplo que daba Aldo habla de que no hay meritocracia aquí tampoco. También cuando era ministra de Educación hablaba de que la clase que no se hacía no se pagaba. Tampoco está pasando esto aquí. Entonces, bueno, le debe una explicación Marcela Cubillos, no la universidad. La universidad también debe explicaciones, pero Marcela Cubillos le debe explicaciones a la sociedad en su conjunto y no lo ha hecho. Lo único que ha hecho es atacar a las personas que le piden esas explicaciones. Francesca,
Desconozco cómo va a operar el electorado en las elecciones que se avecinan. Hay de verdad una historia reciente en términos de qué ha pasado en las urnas que es muy difícil de leer o de anticipar. Pero daba la sensación de que la derecha llegaba muy compacta, muy afinadita a las elecciones de gobernador y alcalde. ¿El caso Chadwick y el caso Cubillos afectan, tú crees, al sector en términos concretos o no? Yo creo que de todas maneras creo que afectan, y creo que también afecta más la poca, digamos... la falta de liderazgo. Creo que la falta de claridad con respecto a las determinadas posturas que uno puede tomar en cada una de las cosas. Yo tengo mis diferencias con respecto a candidatos que hemos apoyado en otros lugares. Estoy hablando, por ejemplo, del candidato a gobernador en Maule, por ejemplo, que es una persona que una vez que se ratifica por Chile Vamos como candidato a gobernador en Maule, sale haciendo alarde de que él aprobó siendo diputado todos los retiros, cosa que va algo en contra de nuestro propio ADN. Entonces, por eso vuelvo a recalcar lo que dije también en el caso de Marcela Cubillos. Nosotros somos de centro derecha porque tenemos determinados principios, y esos principios creo que no los podemos pasar a llevar con respecto a determinadas posturas. Por ejemplo, el tema de los retiros. Para nosotros, incluso hoy día que los retiros a la izquierda y a la derecha también dice que esos fueron malos. Y en su momento, Evópolis fue el único partido que votó desde el primero hasta el último en contra de todos los retiros. Y eso nos costó también un perjuicio electoral que bienvenido sea con respecto a mantenerse fiel a lo que uno es. Entonces yo creo que sí, que hemos tenido posiciones que muchas veces no son muy claras, y eso también hace que de alguna manera, o no desmarcarnos en su momento de determinadas actitudes, hace que tengamos un perjuicio electoral. Y como también creo, y hoy día lo estamos sufriendo nosotros como sector, probablemente en su momento también lo sufrió la izquierda con respecto a todos los casos convenios, de ambigüedad al principio y después de tener una postura más clara con respecto a lo que estaba pasando. Y creo que eso, Aldo, es algo que va a pasar la cuenta de alguna manera. Y ahí también las definiciones que se tienen que tomar de determinados sectores. El caso de Marcela Cubillos es un poco más claro, y es una candidata, si bien independiente, fue apoyada no solamente por republicanos, sino que también por sectores de Chile Vamos. Entonces yo creo que ahí tenemos, y tú me decías algo más compacto, yo creo que la derecha no está tan compacto. Si tú ves las candidaturas municipales, hay muchos lugares donde hay diferencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano, y tenemos dos candidaturas. O el caso de los gobernadores regionales es más emblemático, porque efectivamente creo que en todas las regiones hay 14 y 16. Sí, eso, 14, 16, ahí Danilo tira el dato más fino. Pero efectivamente no hay proyectos que son diferentes, pero creo que lo que no podemos tener diferencia más allá es en plano los principios que nosotros tenemos. Y creo que hay algunos candidatos, no estoy hablando del caso de Marcela Cubillos porque es ex post a todo lo que es apoyar las candidaturas, pero creo que sí hay casos de gobernadores que para mí personalmente creo que deberían haber pasado una mayor revisión por parte de mi partido, también de la coalición, como es el caso del gobernador del Maule y, por cierto, también el gobernador de la Araucanía. Yo tengo otro ejemplo cortito. Mario Mesa, candidato a alcalde a la reelección por Linares. Ayer fue formalizado por fraude al fisco. Candidato de Chile Vamos, completo. Candidato de Chile Vamos en Linares. Porque no es solo Cubillo, no es solo Chadwick, no es solo las líneas directas que tenía Hermosilla, que fue funcionario del gobierno de Sebastián Piñera II durante los 4 años. Hay muchos casos, Linares lo pongo como ejemplo, hay muchos más. Y ahí vamos a ver si la ciudadanía castiga este tipo de... De ambos lados, ¿sí, tú, no? Pero es que lo que pasa es que, Danilo, a ver, hagamos un ejercicio de sinceridad también en el momento de hablar. Yo supongo que tú estás contra la corrupción, al igual que todas las personas en esta mesa. Tú y yo tenemos una afiliación, quizás tú no tienes una afiliación, pero tienes una tendencia política que es evidente, o por lo menos una contratendencia política que es evidente, que es la derecha. Centro-izquierda. La derecha en este caso. Entonces, que tú me vengas a decir que efectivamente el caso de Linares, que lo desconozco y te doy todo el crédito porque no conozco el caso puntual. Aquí tenemos un problema sistemático con respecto a los alcaldes y la corrupción, y no es solamente de la derecha. Entonces, venir a decir aquí que la derecha solamente, no, seamos sinceros, si estamos con problemas de corrupción, no solamente en la derecha, sino que también en la izquierda. Y esos mismos candidatos que están formalizados
de la izquierda, tanto como la derecha, no se hizo absolutamente nada para no llevarlos a la reelección. Y eso es un problema que tenemos, que no es ni de la derecha ni de la izquierda, sino que solemos mirar para el lado y solemos atacar con mucha vehemencia cuando la persona que está haciendo un acto cuestionable o de corrupción o directamente está siendo investigado por la Fiscalía, lo sacamos al pizarrón y nos olvidamos de los villanos favoritos que tenemos en nuestras propias filas. Entonces, seamos coherentes con esta conversación y condenemos a todos por igual con respecto a los casos de corrupción. Bueno, mira, yo creo que los datos mandan aquí. Los datos muestran que alrededor de un 40% de los municipios en Chile tienen querellas por temas de corrupción, y que la condición determinante para que eso ocurra, o la relación más directa, no es la orientación partidaria del alcalde, sino aquellos alcaldes que tuvieron consejo mayoritario. O sea, una buena noticia desde el punto de vista de la capacidad de un liderazgo de arrastrar votación para tener un consejo favorable a la administración, cuestión que en algunos casos los alcaldes se quejan mucho, no alcancé a tener apoyo en el consejo y por lo tanto no puedo tener la gestión que quisiera. Cuando se da esa condición positiva para el alcalde, hay un riesgo mayor de que el comportamiento del alcalde, principalmente en el caso de los municipios que trabajan fuertemente con las corporaciones privadas, revele finalmente al final del día situaciones de malas prácticas. Entonces, yo creo que el problema es bastante sistémico y claro, cuando estamos en un periodo, en un ciclo, donde todos los años hay elecciones, es imposible que los actores políticos no utilicen esto como parte de la munición para hacerle daño al otro. Pero el problema tiene una entidad o tiene un carácter que es distinto. Y es un problema, lamentablemente en Chile, más transversal de lo que quisiéramos y que no está tan focalizado. Yo creo que ese es como el imperativo frente a estos temas que generan tanta atención de la opinión pública, ser capaz de poner la mira donde corresponde. Porque está claro que el componente político en relación al tema Cubillo va a hacer que los temas sistémicos, los temas estructurales, por ejemplo, los niveles de libertad que tienen las universidades privadas para gestionar recursos públicos, quede de lado. Es más interesante hablar de los 17 millones. Y el número parece ser muy elevado. En realidad el problema quizás no es tanto los 17 millones, sino una falta de la glosa que sea creíble para justificar ese nivel de remuneraciones. Si acá en la universidad no seamos hipócritas tampoco. Pero hay personas que tienen jornada completa, que son investigadores y que hacen asesorías y que tienen montos elevados de ingreso por la vía del ingreso de la remuneración y por la vía de la boleta de honorario. Pero lo que hay detrás son actividades efectivamente realizadas y de alta calidad. En este caso se habla de un contrato, a mí no me consta, pero de un contrato de 22 horas y que en algunos casos ni siquiera significaba actividad presencial de la señora Cubillo. Entonces claramente ella tiene que dar explicaciones, pero creo que la explicación es doble. La universidad tiene que fijar un punto de prensa y decir qué pasó acá. Porque, y transparentar. Porque de lo contrario lo que dice Danilo es muy razonable, que la opinión pública se quede con la imagen de que hay una estrategia de financiamiento indirecto para la actividad política. Sí, pero Marcela Cubillos va por una comuna donde yo creo que no le van a pasar la cuenta por el escalón. Esa es la otra baja, que yo creo que el impacto no va a ser profundo en términos electorales en Las Condes. Para nada. En Las Condes, pero en el resto de Chile puede ser. Tengo mis dudas. Para el sector, o sea... Es para el Marcela sector. Cubillos no, pero Tengo para el mis sector dudas. puede ser. Puede que traccione mayor apoyo para los candidatos republicanos. Ahora Francesca, mirando fijamente a toda la mesa, plantea una pregunta que me complica, porque dice, me imagino que toda esta mesa está en contra de la corrupción. Yo te debo reconocer, Francesca, que un contrato de esa naturaleza, 17 millones... Te tienta. 22 horas, 22 horas. 22 horas. Y desde el extranjero, no sé, fíjate. Pero tú Bueno, no es un estarías acto haciendo... de sinceridad el de Aldo. Es un acto de sinceridad, pero Aldo, convengamos, no va a ser candidato a nada. Ay, ya. Pero ¿por No, qué? pero Habíamos ¿O no es? pensado que iba a ser candidato a jurado de Viña. po. Sí, Pero para eso no hay que hacer campaña. sí, no, sí hay. No, sí hay. es un problema. Es un lobby. No Es un lobby pesado. El problema Estoy de los tratando de 17 salvarlo de lo que acaba de decir, pero El ya. problema de los 17 millones de pesos mensuales por media jornada no es solo el monto Exacto. asqueroso, también es desde dónde viene. O sea, como decía el profesor Mella, muy poco se ha hablado de los 100.000 millones de aportes estatales del año pasado, que el año pasado le entregó el Estado a la Universidad de San Sebastián, que eso representa el 45,5% de los ingresos totales de la universidad. Claro. O sea, el Estado está pagando la mitad. Voy a ejercer la cátedra de ética periodística desde Italia con mi familia por 22 horas semanales, está bien. No creo que te envi- paguen eso. Ya pasó el 18. Aldo, te come la envidia. Te come la Ya envidia. pasó el 18.
Y con Prosegur Alarms ya está claro que no solo protegen tu hogar, también lo aseguran con Mapfre. Contratos de alarma desde 29.000 pesos en la mensualidad y obtén un 60% de descuento en la instalación con tu seguro gratis para hogar o negocio. Cotiza ahora llamando al 600-586.000 o en prosegur.cl. Por tus declaraciones llegó el director de la radio a marcar. Te hizo con la palma, te hizo así, la última. Cuidado, yo estoy tratando de salvarte aquí de tus propias palabras, pero ya. Y está de mano en la cintura la vida, así. Gestiona las solicitudes de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y app de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos a nuestro panel aquí en País ADN. No hagas esas cosas, Aldo. Aldo, cada vez que lo veo, tiene otro pituto nuevo. Estaba pituteando aquí. Sí. Es increíble. Pero es que ya lo dijo Es para además llegar a al los aire, 17 millones mensuales. Está obsesionado con los 17 Yo los millones. trabajo, digámoslo. Sí. Los pitutos. Francesca Parodi, Marcelo Mella y Danilo Herrera están esta mañana con nosotros en País ADN. Oye, ya harto, bueno, ya hablamos por supuesto mucho, la explicación que le exigía también la UDI, pero yo me quiero ir a un tema también que vamos a estar viendo, que estamos viendo en realidad en los últimos días, desde ayer sobre todo, lo que está pasando en Puente Alto. Ahí también hay recriminaciones, de hecho, políticas, hemos visto, lo hablábamos ayer también con Aldo, ¿quién tiene la responsabilidad de estos casos de violencia extrema? O sea, balacera, 150 balazos, menores de edad baleados en estado crítico, una persona muerta y entre medio además amenazas a centros de salud. Todo eso en una comuna que sabemos ha tenido problemas de seguridad, donde el alcalde le exige, una vez más, al igual que Marcela Cubillos, de hecho, a la ministra Toa a que haga algo con respecto a la seguridad. Pero ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? Lo planteamos un poco ayer, Marcelo, en términos de qué va a pasar en las próximas elecciones. Fíjate que el tema de la seguridad seguramente va a estar encima de la mesa de aquí al día de la elección. Y más. Eso se va a comer en los programas, se va a comer el programa tal vez de los partidos del próximo año, cuando necesitamos una reforma política, una reforma judicial, cuando necesitamos una reforma educacional, Francesca, cuando necesitamos un montón de reformas importantes en nuestro país. A nivel de comuna el tema va a ser, como lo anticipó Evelyn Matei, la seguridad. Y eso, en mi criterio, conspira con una elección que debería ir a una cosa más profunda, a la elaboración de programas de parte de los partidos de las grandes coaliciones, ¿o no? Sí, a ver, yo creo que va a ser el gran tema de esta elección y de las elecciones venideras de todas maneras. Entender que la seguridad vamos a revertir esto de alguna manera o parar o al menos estabilizar, digamos, usando más el criterio TOA, para esto está dentro del promedio. Con una medida en concreto creo que ya es bastante iluso, de decir esto es poner un carabinero más o escuchar al alcalde, que muchas veces en época electoral viene a salir con ciertas estridencias con respecto a los temas de seguridad. Vi el otro día a la alcaldesa Ripamonti en Viña del Mar hablando de los policías municipales, que lo había dicho 2 veces antes el candidato Poduje y había sido la cosa más terrible que había escuchado la alcaldesa y ahora le parece muy bien, y creo que de alguna manera se va a ir escalando un poco en medidas más electoralistas, más allá de lo efectiva que puedan ser con respecto a, no sé, la salida de los militares a la calle, cosa que ya hemos venido escuchando durante este último año y particularmente incrementándose durante las últimas semanas con respecto a lo que ha ido pasando. Ahora, obviamente la seguridad recae en este caso al gobierno, en este caso particularmente a la ministra, y más allá obviamente de pedir su cabeza o no pedir su cabeza, que no sé si es para mí la medida más adecuada, menos en la mitad de una crisis, ¿no? Ahí decían no cambies nunca los caballos en la mitad del río, porque efectivamente vas a tener un tema de cómo terminas de cruzar el río. Y ahí yo creo que es bien relevante, más allá obviamente de la cuña electoral y la cuña política contra la ministra, que pueda tener quizás algún tipo de presión para que tomar otras medidas. Aquí el tema es qué tan disponibles estamos todos para sentarnos en una mesa y ver qué hacemos más allá de la izquierda a la derecha, independiente que es obviamente la responsabilidad del gobierno. Y ahí yo esperaría, viendo las últimas cifras, lo que pasó ayer en Puente Alto, con respecto a los niños, más allá obviamente de sacar el cálculo pequeño electoral, de pegarle al gobierno, porque eso me trae réditos electorales en octubre,
es cómo estamos disponibles todos para sentar en una mesa y ver qué hacemos, porque entendiendo que lo que hemos hecho, o lo que ha hecho el gobierno particularmente, no está alcanzando. Y eso creo que nos tiene que convocar a todos, más allá de las elecciones a corto plazo, que son en 2 semanas más. Entonces, cuando vemos esta discusión electoralista por encima de los problemas que tenemos como país, a mí me preocupa gravemente, porque creo que la clase política no está dando el ancho, y ahí obviamente le toca al gobierno, pero también, por cierto, a la oposición. Yo creo que efectivamente la clase política transversal no está dando el ancho, pero también hay un problema de reglas del juego que dificulta la mirada a largo plazo. Chile es un país que no tiene reelección, por ejemplo, estamos pensando lo mismo. Y una serie de dispositivos en el diseño del sistema político que podrían facilitar que la clase política, los partidos, pensaran más en perspectiva de 2 periodos de largo plazo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden corregir en las reglas del juego, partiendo por el sistema electoral, que podrían facilitar que los partidos pensaran a largo plazo, oposición y gobierno. Porque yo creo que a esta altura todos tenemos claro que lo más probable es que el próximo gobierno sea nuevamente un gobierno minoritario, que se elija por segunda vuelta electoral. Y si eso es así, va a tener una correlación de minoría en el Congreso. No va a controlar el Congreso. Y puede no controlar incluso las 2 cámaras. Y entonces vamos a tener un gobierno que no solamente va a tener problemas para cumplir su programa, como todos los gobiernos desde el 2010 en adelante, que han tenido grandes problemas para la gestión legislativa que se requiere para tener un cumplimiento de los puntos centrales del programa, sino también va a ser menos eficaz frente a temas que son hoy día sentidos como temas críticos por la opinión pública. Yo creo que llegó el momento de los acuerdos nacionales. Cuando tienes gobiernos de minoría, tienes que seleccionar aquella legislación crítica o aquellas políticas críticas de tu programa de gobierno que son intransables, y respecto de esos temas, el gobierno de turno, el que venga hacia adelante, debiera abrirse a la posibilidad de estimular una relación con la oposición que no sea de boxeo, que sea de invitar a dialogar en favor del país, pues si no, la verdad que lo que viene a la vuelta de la esquina es la receta autoritaria o la receta populista, y creo que todos los que estamos en esta mesa no creemos que eso sea la mejor fórmula. Entonces, los números en criminalidad muestran que estamos en una situación crítica, las cárceles están hacinadas, los niveles de condena que tenemos en los crímenes que muestran, que reflejan, digamos, esta transición en la que está nuestro país, el nivel de condena es bajo todavía, y no tenemos dónde meter más gente presa. Entonces esta cuestión, este discurso punitivista, metamos a todos para adentro, la verdad es que si los metemos todos para adentro le vamos a hacer el juego al crimen organizado. Entonces, ¿cómo está Gendarmería? ¿Qué tan estresado está el sistema carcelario? ¿Cuál es la capacidad de los jueces? ¿Cuál es la capacidad de Carabineros? ¿Hay que invertir más en Carabineros? ¿Qué pasa con las reglas de uso de la fuerza? Después de que se introdujo la modificación para que todos los casos en los que estaban involucrados la Fuerza Armada y Carabineros pasaran a la justicia militar, que eso es casi dinamitar las reglas de uso de la fuerza. Por eso digo yo tan insistentemente que tenemos una mala clase política, porque no puedes torpedear de esa manera las reglas de uso de la fuerza. Yo creo que llevamos más de un año con la discusión de reglas de uso de la fuerza, y estaba contando hace un par de días, llevamos más de 30 suma urgencias que le pone el Ejecutivo, y que, como todos ustedes saben, se cumple el plazo y hay que renovar la urgencia, pero no pasa nada, digamos. Entonces, no son tiempos razonables para discutir temas que la opinión pública, que el país entiende que son prioritarios, urgentes, y que hay que tener una capacidad de respuesta ya. El clima en el que están viviendo ciertas comunas en Santiago es insostenible. Yo escuchaba algunas entrevistas a pobladores de ahí, el sector de Bajo de Mena. Está del CESFAM, donde ocurrió esto, a 4 cuadras la comisaría. A 4 cuadras. Entonces, si pasa eso a 4 cuadras de la comisaría, imagínense el resto de la comuna o el sector de Bajo de Mena. Quiero darle el crédito a Danilo en esta materia, pero que fue el primero que alertó en la cantidad, en el creciente número de independientes que va en la próxima elección, lo que dificulta que haya programa detrás de la mayor parte de las candidaturas, y lo que está marcando una tendencia que es más que evidente. Lo han recogido los medios más masivos de comunicación en las últimas semanas, el tema, Danilo. Llegaron 3 semanas tarde, sí, pues. Está bien, pero sin entregar demasiadas luces en términos de lo que puede significar a la larga un país que va a elecciones sin programa, básicamente porque tiene la mayor parte de sus candidatos como independientes, ¿no? Los independientes son, en general,
muy peligrosos porque la mayoría, los independientes fuera de pacto, la mayoría no sabe, la ciudadanía y los votantes no saben cuál es su pasado, en qué partido militaron antes. Izquierda, derecha, lo mismo. Las propuestas son más bien, en general, populistas de lo que quiere escuchar la población. Va a haber algunos, en algunas comunas, me arriesgaría a decir en muchas comunas, donde estos independientes, sin la mayoría o una gran parte de ellos, sin posibilidad de ser electos, por sacar un 7, un 10%, van a romper la posibilidad de que un candidato de su sector, de izquierda o derecha, que va por dentro de un pacto político, pueda ganar una alcaldía. Eso va a pasar en muchas comunas. O sea, candidatos independientes que van a sacar un 5, un 7, un 10%, van a descuadrar, como no hay segunda vuelta en alcaldes, van a descuadrar la elección y van a terminar ganando candidatos con 25, quizás casi 30% de los votos, y va a ser un problema para al final cuadrar esto, porque hay muchos candidatos independientes que tienen pasado político, que algunos los conocemos, pero hay muchos que no. Y eso es un problema, hablando de transparencia, cuando, no sé, hace 15 años un profesor me enseñaba que los partidos políticos, los candidatos escondían el logo de los partidos políticos. Ser independiente fuera de pacto es más o menos lo mismo, porque están escondiendo sus ideales. El otro día estaba en una radio enemiga y yo dije, un candidato que hoy día va independiente, pero hace 4 años fue por la UDI, que es un dato que se puede revisar en CERVEL. Y el candidato mandó un mensaje a la producción del programa diciendo que quería aclarar de que él no es UDI hace 4 años. Sí, bueno, está bien, pero eres de derecha, o debo suponer que eres de derecha. Y lo mismo pasa con todos los partidos políticos, da lo mismo. Entonces, el problema de los independientes es un problema que nos viene... Que lo venimos trayendo desde la ley antidíscolo. Pero, de la ley antidíscolo hay, aunque suene contradictorio, desde la ley antidíscolo, que es cuando los candidatos los obligas a renunciar un año antes de la elección, hay más renuncias, hay más candidatos y hay más candidatos electos en alcaldías independientes, fuera de pacto. Pero ahí, para poner el punto, es independientes en el sentido de que no son miembros ni parte de ningún partido político, más allá del pensamiento y la tendencia política que puedan tener. Más bien son no militantes. No militantes de partido, eso es ser independiente finalmente. Lo que pasa es que tienes dos figuras ahí. Porque puede ser una figura, por ejemplo, hablo más de los candidatos a concejales, pero también los candidatos a alcalde. Un candidato a alcalde puede ser independiente, pero que va apoyado por un partido político. Dentro de pacto. Dentro de pacto, es decir, básicamente no junta firma, y llega directamente a la papeleta. Cuando se ve independiente-PS, independiente-UDI, por ejemplo. Que no va a ser, por ejemplo, el caso de Marcela Cubillos, que ella juntó las firmas y va como independiente. Obviamente, y ahí coincido con Danilo, el pasado político Marcela Cubillos es bastante conocido. Y más o menos las personas que votan por Marcela Cubillos tendrán ciertas cercanías con sectores de la derecha. Claudio Castro en Renca, Claudio Rego en la región metropolitana. Pero lo que quiero decir con esto es que más allá, yo creo que el independiente en muchas partes es un engaño, realmente lo que es un independiente, porque efectivamente queda mucho mejor hoy en día decir soy independiente. Recordemos un poco lo que pasó también con la lista del pueblo, estos independientes que no eran tan independientes, que tenían una clara, línea ideológica detrás, que de alguna manera se presentan como personas del sentido común desde la independencia, por ponerlo en fácil, pero después te das cuenta que no son tan independientes. Pero yo creo haciendo la diferencia con los independientes no neutrales, que en algún momento se pensó que iban a hacer un aporte. Pero que no tuvieron ningún tipo de peso político. Claro. Pero lo que sí quiero decir, yo creo que más allá obviamente de esto de esconder el logo, que también se hace, esconder el logo, entonces me doy por independiente como si el elector no supiera leer y cuando llegue el momento del voto no vea que al lado tiene un guión partido. Me parece muy engañoso con respecto a las personas que salen electas por un partido directamente
y renuncian al partido y siguen siendo, representantes. Y este es el caso de los parlamentarios. Y una de las cosas que yo rescataba de la segunda convención propuesta constitucional era la pérdida del escaño cuando una persona se retira del partido político por el cual fue electo, particularmente los parlamentarios. ¿Por qué? Porque el parlamentario, a diferencia del alcalde, es electo por una sumatoria de votos que tiene con los otros componentes de la lista, al igual que el concejal, al igual que el consejero regional. Entonces, evidentemente, cuando tú vas, por ejemplo, por la UDI o Evópoli o el partido que sea o el Partido Comunista, y después tú siendo parlamentario renuncias a ese partido político y te transformas en un pseudo independiente dentro de la Cámara, de alguna manera estás haciendo un engaño porque tú no solamente fuiste electo con tus votos, sino que también con los votos de tu coalición política o partido político. Un dato Entonces, para terminar, de acuerdo absolutamente con la dispersión de votos, le hemos hablado un montón de veces con Marcelo, creo que uno de los problemas y el cáncer que tiene nuestra estructura política es el exceso de dispersión, pero también creo que falta un ejercicio de sinceridad con respecto a los independientes y también a las personas que renuncian a sus escaños. Un dato ahí sobre los escaños, 42 diputados de 155 no están en la bancada por el partido que fueron electos. Partido por el partido de la gente, que se Claro, desintegró entero. Desintegró entero. Pero 42 diputados de 155 es una barbaridad. O sea, solo es una muestra de lo disperso y lo difícil que es. Y lo difícil que le es a este gobierno sacar leyes, como decía Mella el bloque pasado, y cómo le va a ser igual de difícil al siguiente gobierno, independiente del color político, le va a pasar exactamente lo mismo. Sí, ese es el tema. Yo creo que la razón o la principal razón que explica por qué tanto independiente y por qué son proyectos fugaces finalmente es porque los independientes pueden desprenderse del daño reputacional de los partidos, de la militancia. Hoy día estamos viviendo un momento en que pertenecer a un partido político te obliga a dar explicaciones a priori, del lado que sea. Es una mala noticia. Entonces, hay candidatos, conozco mucha gente que para esta elección es independiente / partido político, ¿no? Y va dentro de la fórmula. Porque claro, te permite decir delante de tus electores que no eres socialista o que no eres UDI y te ahorra las explicaciones. Pero el problema es que en política lo que te sirve para ganar una elección no necesariamente es bueno para gobernar. Y ahí entra lo que dice Danilo. Es decir, entrar como independiente a gestionar un consejo municipal es muy complejo, porque finalmente esa posición de neutralidad o de prescindencia de militancia se transforma en costos para la gestión. Y el riesgo de corrupción ahí también aumenta, porque ¿cómo tú consigues alinear al Consejo Municipal que tienes que gestionar con costos relativamente altos en tu condición de independiente? Probablemente con algunos comportamientos como alcalde que están en la línea roja de lo legal y de lo aceptable. Entonces, la verdad es que es una fórmula bien peligrosa si tú la miras de manera agregada, lo que puede ocurrir el día después de que un número importante de alcaldes independientes lleguen a los municipios. Ya, pues, no vamos a alcanzar a tocar el tema de la noticia que me impactó más en la jornada de ayer. ¿Vieron lo del Cernac y el champú, no? Pero ¿cómo ustedes nunca...? Yo lo vi. Oye, y es un champú nuevo que salió. Danilo, yo que creo cuando me estaba en un champú hialurónico. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Se hizo famoso hace poco. Por la cantidad de gente que ha denunciado que se le cae el pelo así a borbotones. Y que tiene irritación y dolor en el casco. Después tú pensás que a esta altura de la vida, yo que usé champú Línica en Caluga, se te iba a caer el pelo a borbotones por usar un champú, ¿no? Champú en Caluga no te creo, ¿no? Pero esa caluga era muy chiquitita, yo creo que no te alcanzaba para todo el pelo. ¿Para qué? ¿Porque me estás diciendo cabezón? No quise, no, pelo corto que dije. ¿Te refería al sachet de Lini que se...? Ese que venía nuevo. Todos fuimos a la pichanga con dos calugas en el bolso, ¿no? Verdad. Pero solas con Pida no jugábamos. Lo encuentro impresionante que a esta altura del siglo XXI un champú hialurónico te bota el pelo. O sea, bueno, por lo mismo puede ser, vaya a ser uno de los componentes. Y de una marca pirula, digamos. De una marca bastante pirula. Pero quizás para que se te vea el colágeno de la pelapo, para que se vea más estirado, así como más regio. Sí, más regio. Yo te digo que en este país Aguante pasa, todos los días pasa una cosa que me sorprende. Lo de Pisagua ayer era impresionante. Se choraron 9 kilómetros de cable de cobre. 9 kilómetros de cable de cobre, Danilo. A mí me impresionó lo rápido que volvió a la luz en Pisagua. ¿10 horas?
10 horas. Por 9 kilómetros de cable. Yo hubiese pensado que se iban a demorar una semana. ¿Tú cachai que yo tengo la teoría que les vendieron los 9 kilómetros de cable? Que cuando estaban los gallos a la orilla del camión, dijimos, oye, van a necesitar 9 kilómetros de cable, aquí están. Pero bueno, en fin. Y al día siguiente, la gente reclamando en patota porque se le cae el pelo por el uso de un champú. Un Y champú, alurónico. como decías tú. Pero qué raro, si te lavas con la balosa el pelo, no se te cae el pelo y con... Yo no lo he intentado, pero bueno. Con jabón, pero ¿alguna vez te la lavaste balosa, con con la jabón o balosa. no? ¿Con jabón en barra? Nunca. No, Cleanso, tampoco. cleanso. Marcelo, ¿te has lavado el pelo con la balosa? Con toda la alternativa. En momentos críticos, me imagino. En momentos desesperados. No, pero ahí es Todo donde sirve. uno valora la marca que es más masiva y la marca que nunca ha defraudado. O las Pero marcas que no nunca estamos han diciendo la defraudado. marca por alguna razón en especial. L'Oreal. Lo dijo. Ah, lo dijiste. Ah, ¿lo dijiste? ¿Y podemos decir cuál es la marca que nunca falla? Es que ayer además toda ¿Cuál es la la marca gente... que nunca te falla? No, pero es que la Los gente independientes. además... Los independientes, pues porque ayer la gente comentaba eso nunca ha pasado con las marcas que son un poco más económicas, pero que son bastante estupendas, como Quicks. Familand, Ah, Regio. O O Pixel de Familand y Valerina. de Marcelo. Familand y Valerina no fallan. Pixel de Marcelo. Lini todavía existe, ¿no? No No. tiene sal Familand. Eso es importantísimo. Les paso el dato. Me enteré otro día que ya la sal de fruta de heno no existe. La sal... sí. No existe. Fruta. La sal de fruta de heno ya no existe. Y murió ¿Estás sin seguro? pena ni gloria, ¿eh? Cambió de nombre o Ningún algo por el acto estilo. público. Ah, eso puede ser. Pero el viejo sobre, ya que estamos en el sachet de Sí, champú, sí, sí. el viejo sobre sal de fruta ya no existe. Espérate, ¿cómo se llama esto? Ah, voy a buscar. Ah, Y no podemos hacer nuestro reclamo porque no se nos invitó a la fiesta de, Yo creo que de debiéramos. ADN por, Sí, a la segundo, radio, para que por no- segundo año. por favor, háganlo Quiero explícito. decir que por segundo año consecutivo, o sea, segunda vez consecutiva, por lo menos yo en este programa, creo que Marcelo también coincide. Igual. Hemos tenido que venir un viernes, nos dicen que no vengamos en auto porque no hay dónde estacionarse porque Sí. ellos tienen una fiesta De hecho, posterior a nos dicen esto que nos y no nos viniéramos a invitan. pie. Vénganse a pie, Vénganse nos a pie. digan. Y no nos Bueno, hoy día invitan. es el día... No, celebramos hoy día aquí en Prisa Media el Día del Trabajador Radial, que fue el sábado pasado, y lo juntamos con las fiestas patrias. Al Nos punto, dijeron, no nos vénganse han a invitado pie por segundo año y no tienen consecutivo. derecho a entrar a la fiesta. Pero es que tendría que contarles tantas cosas a propósito de esa fiesta. Tú sabes que el Día del Trabajador Radial, para la gente que tiene su año, había un turno. Sí, pues. Era una radio de turno como la farmacia. Ah, sí, pues. Sí. Eso ya no pasa, por eso ya no festejamos. pasa. Y se festejaba ese día porque había que transmitir De hecho, estuvimos La en el parada, Parque Higgins. el Sí, Te Deum, la gala del Teatro Municipal, las carreras del Club Hípico. O sea, había... Una locura. Había sus cosas. Entonces, claro, quedan todos los pobres, sobre todo el personal técnico de la radio queda muy acotado. Sí, y por lo tanto, el tomando 21 era sal de fruta. feriado, tomando sal de fruta. Sal de fruta que sí existe en sachet. A ver, No, sal de fruta en sachet, formato de 5 gramos. Te cuento, Pero este 350 comercial pesos. es gratis. Va a llegar el director a retarlos de nuevo. no es comercial, es canje. Pucha, fue el 18. ¿Qué crees que estoy preguntando? Porque fue el 18 fui a comprar sal de fruta de heno. Y me dijeron, ya no existe, caballero. Bueno, sí existe, te estoy Me trataron diciendo como ya. un viejo en la farmacia. Bueno, Bueno, pero insisto, el tema es que no nos invitaron, así que vamos a montar aquí un sindicato de panelistas. panelistas. Sí. no, pero vamos a hacer Sindicato eventualmente un Panelista, muy evento, ¿cierto, Aldo? En la casa de Aldo. Sí. Estoy cachando cuál va a ser el nombre del sindicato panelista. Sí, para o algo por el Sí, pa. estilo. En fin. Francesca, muchas gracias. Marcelo, Danilo, gracias por la altura del debate. Gracias, Esta mañana chao. en País AB. Ya regresamos con Piedad Vergara y Aldo Schiapacase en País AB.